La entrevista es con el abogado Leonardo Granados y la pregunta que es lógica. ¿Se ha avanzado en el proceso de diálogo luego de se habían dado algunas posibilidades de vías de hecho en relación a la protesta de los comerciantes del Paseo del Río? ¿En qué ha avanzado? Gracias, Daniel. Un saludo cordial para ti, para todos los barranqueños que nos escuchan y cibernautas en general. Bueno, efectivamente, el día martes se hizo una reunión en el marco del decreto 03 del 2021 que regula la protesta pacífica en la medida que el artículo segundo de este decreto establece que debe primar el diálogo y la concertación antes del uso de la fuerza. Sí. Precisamente en Colombia, a partir de el estallido social, entró la Corte Suprema de Justicia en una sentencia a regular la protesta pacífica. Y esto lo exigí en el marco del derecho, pero además porque el alcalde lo primero que decidió fue hacer el uso de la fuerza y mandar el sábado a las mujeres del Paso del Río a desalojarlas a la fuerza, violando Sí. con ello el enfoque diferencial. Entonces, precisamente exigiendo el respeto a las leyes y a los derechos fundamentales de estas mujeres, en ese diálogo tuvimos la presencia el día martes del Ministerio Público por Personería, Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, un representante del Ministerio del Interior que solicitamos garantía del Gobierno Nacional, las mujeres de derechos humanos, la Asociación Paseo del Río y los funcionarios del alcalde. Se hizo esta reunión aquí en el edificio Terceto, en el auditorio, para que se hiciera lo que se debió hacer hace más de 2 años. En el 2021 era que debió haberse hecho este diálogo de concertación previa, como lo señala la Constitución y la ley, de que cuando el Estado va a hacer una obra que afecta a cierta comunidad, pues debe haber en efecto una concertación para que se evite un perjuicio irremediable o se busque el mal menor pensando en el interés general. Esto debido a que ellas son un patrimonio cultural inmaterial, como tradición de los barranqueños que llevan más de 60 años, y que de esta forma se concertara el diseño y la modernización del Paseo del Río, lo que suenan estas mujeres y los barranqueños respecto de la modernización del malecón, que todos estamos de acuerdo que se modernice. Aquí no hay ninguna discusión respecto a eso. Lo que estamos en desacuerdo es el proyecto inmobiliario privatizante del Mirador del Río entre el gobierno y los Char de Barranquilla, que ya nosotros probamos cómo había un direccionamiento del contrato 1000, que le entregaron 1.900 millones a dedo a la empresa Puerto de Oro del Caribe SAS de Barranquilla, donde le entregan un contrato que es para diseño de las obras, estudios y el avalúo predial, o sea, es decir, una consultoría. Y ahí viene una de las primeras observaciones jurídicas en derecho que dijimos: usted no puede entregar a dedo, bajo la figura de contrato interadministrativo, consultoría cuando la consultoría debe ser por licitación pública o concurso de méritos. Entonces, podemos dar claridad jurídica, que esta es una defensa en derecho de los derechos fundamentales de las mujeres, y de esa forma demostrar que las acciones del gobierno habían sido irregulares y habían violado por completo la ley. Bien, pero definitivamente todavía es la hora y no ha habido acuerdo alguno. Esa pregunta es muy importante, Daniel. Nosotros le dijimos claramente al alcalde algo. Primero, los escenarios de diálogo no son para legitimar delitos. Los escenarios de diálogo no son para legitimar poder constituido de manera ilegal por parte de la administración. Y cuando hablo de manera ilegal me explico y quiero que le quede claro a la ciudadanía, es que el BID, la Casa Mujer Empoderada y el Mirador del Río son obras que están dentro del área de influencia del bien de interés cultural del cuartel de la policía. O sea, 100 metros a la redonda exige un estudio que dice el artículo 14 del decreto 2358 del 2019. Debe hacerse un estudio para analizar riesgos, amenazas, potencialidades y lo más importante, yo quiero que esto le quede muy claro a la ciudadanía, la relación de ese bien de interés cultural en su área de influencia respecto a la manifestación de patrimonio cultural inmaterial reconocidos por la comunidad. No dice por la ley, dice por la comunidad. Los barranqueños tenemos una tradición que es la cocina tradicional del pescado en el Paseo del Río. Nuestra tradición como barranqueños es ir a comer pescado allá, a la orilla del río, viendo el río Magdalena, viendo esa fauna bella, ese circuito fluvial. El Paseo del Río debe ser salvaguardado, protegido, modernizado, que es lo que queremos todos, pero lo que busca el gobierno es destruirlo. Y aquí
aquí viene entonces la inconformidad de las mujeres de la Asociación Paseo del Río y de los demás de 10.000 ciudadanos que firmaron en contra del proyecto del Mirador del Río a favor de modernizar todo el Paseo del Río. Y en esto no hay ninguna, diría yo, inconformidad de los barranqueños. Todos queremos que el Paseo del Río se modernice, que todo el inventario ambiental de los árboles se proteja, que se diseñe en primer piso a la orilla del río, bien moderno, bien bello, inclusive con aire acondicionado para espacios cerrados y el espacio abierto donde queremos seguir comiendo a la orilla del río con corredores para la gente, modernizado. Pero este no es la intención del gobierno. Entonces, mientras los barranqueños queremos una obra de esa magnitud, el alcalde con los char de Barranquilla fueron 5 arquitectos barranquilleros, quienes en efecto diseñaron en un escritorio en Barranquilla acabar con el Paseo del Río violando la ley y la convención de la UNESCO frente al tema de patrimonio inmaterial, pero al igual crear un edificio de 3 pisos en contra de las normas de los bienes de interés cultural, de todo el régimen de protección de bienes de interés cultural. Crear un teatrino a la orilla del río, en la ubicación donde está enfrente del Hotel Pipatón, cuando los barranqueños deseamos es un escenario totalmente diferente. Porque la historia nos ha enseñado, y la primera fase del malecón, que es en el Cristo Petrolero, donde no pueden perder la memoria, yo quiero que abramos los ojos barranqueños, cómo la estructura elquinista, y hablo específicamente de cómo esta estructura de corrupción que viene hace 20 años endeudan la ciudad para hacer obras deficientes como la modernización supuestamente de la primera fase del malecón, que lo hizo Bachiller de la empresa Conicer ahí en el Cristo Petrolero. Una obra que no tiene embellecimiento urbanístico, que es una mole de concreto, pero que costó 23.000 millones de pesos. Hay que evitar que esos actos de corrupción se vuelvan a repetir en la ciudad. A eso es que nosotros estamos ejerciendo la defensa. No podemos permitir que la misma estructura elquinista venga a seguir robándose. Y Alfonso El Haz forma parte de esa línea. Ahora, el debido proceso en términos de infraestructura es que la primera obra que hay que hacer es el tablestacado del río. Esa es la primera obra que hay que desarrollar. Y no hay necesidad de sacar a las mujeres del río, porque el tablestacado se hace con maquinaria de pilotaje desde el río. Perfectamente lo podemos hacer. A esa obra, que es prioridad, que hay que darle todo el esfuerzo, esa sí no se ha hecho. Y no hay exigencia con Magdalena para que lo inicie. Y lleva 3 veces declarada desierta por ausencia de planificación del gobierno. Por eso los empresarios que saben de eso nos han dicho, no planificaron bien el tablestacado. Este gobierno no le importa proteger la ribera para luego empezar el desarrollo del malecón. En el ABC, el proyecto A está destacado. Entonces, esta defensa que la presentamos en acción preventiva a la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría abre acción preventiva haciendo un requerimiento muy específico. Importante esto, le está diciendo el gobierno, de acuerdo a sus funciones, a los señalamientos realizados por el abogado, al curador, al alcalde y al secretario de planeación, cada uno envíe los estudios correspondientes en sus obligaciones. No los tienen y por ese motivo también hay traslado de investigación disciplinaria. Entonces, no es lo que han venido diciendo de que nosotros estamos en contra del desarrollo, jamás. Estamos en contra de que se repitan los actos de corrupción como lo hizo el Quimbueno en el tema alumbrado público en el 99, que nadie salió a defender en ese tiempo. En ese tiempo yo era un niño. Hoy que tuve conocimiento, o hace 2 años, de ese acto de corrupción, presenté las denuncias correspondientes a la Fiscalía, apoyamos el proceso del doctor González Mebarak en el tema administrativo, que ahorita estamos en segunda instancia coadyuvando, para que Barranca Bermeja se pueda acabar esa estructura corrupta que nos está convirtiendo en un pueblo. Y es más, estas obras no están aportando en el debido proceso de un diseño urbanístico responsable desde el punto de vista administrativo, porque están haciendo obras a la loca sin estar cumpliendo con la estructura de planificación administrativa. Eso termina siempre en daños administrativos, en daños fiscales, y los perjudicados somos nosotros. Entonces, pregunta del millón, señores. Endeudaron el municipio para construir el BID en 13.000 millones de pesos. Esa obra es prioridad de gasto público social. Les pregunto a ustedes. Jamás. No la necesitamos en este momento. Pero sí endeudaron el municipio. Y eso mismo ha repetido el Quimbueno, Darío Echeverri. Todos.
Entonces tenemos que abrir los ojos, apreciados barranqueños, para entender que esos candidatos que se lanzan una, dos y tres veces siempre llegan con la misma actitud de robar. Y tiene una característica, aparecen cada 4 años. Y si están en la ciudad, no se preocupan por los temas estructurales de la ciudad. Eso es momento de que los barranqueños abran sus ojos y entendamos que así esta estructura corrupta se ha venido imperando en la ciudad. Eso tiene que acabarse. Y por eso estamos defendiendo a las mujeres del Paseo del Río, para que los barranqueños sigamos disfrutando del punto de encuentro de los manjares a la orilla del muelle y podamos ser modernizados en nuestra tradición, no se acabe ese patrimonio histórico y lo sigamos disfrutando todos. Bien, en esta controversia, en este tira y encoge, ¿no siente usted que lo han desprestigiado en el sentido de que algunas voces dicen, lo que pasa es que el abogado se está atravesando por capricho o por política? ¿Cómo se ve usted ahí? Pues Daniel, gracias por esa pregunta. Yo soy el director de la Corporación San Silvestre Green. Soy el abogado de las mujeres del Paseo del Río hace más de 5 años y de la Asociación Socopropal de los comerciantes de pescado hace 12 años. De modo que yo no soy un aparecido en la ciudad, he sido una persona que me ha preocupado los temas públicos y desde el ejercicio del derecho siempre he impetrado acciones públicas para proteger los derechos de los ciudadanos. Partamos del hecho, Rediva, por poner un ejemplo, llevamos 7 años en esta defensa, ganamos en la corte, estamos en incidente de desacato, hemos sido víctimas de amenazas de muerte, hemos sido víctimas del cartel de la toca, han tratado de obstaculizar nuestras defensas, pero hoy, gracias a esas defensas, Patio Bonito tiene el derecho humano al agua, gracias a esas defensas se cerraron los vertimientos de lixiviados y ahora estamos actuando contra Veolia. Y llevamos 7 años. La semana pasada estuvimos en audiencia pública de juicio oral contra Liliana Forero Cala por los delitos de daño a recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica. Es decir, Leonardo Granados no es un aparecido. De modo que legitimados estamos para actuar. Nosotros siempre hemos venido actuando en derecho y como una organización no gubernamental que estamos para defender derechos fundamentales, hemos sido coherentes y por eso para nosotros es importante todas las acciones que venimos haciendo. Alumbrado público, iniciamos nuestra defensa en el 2020 y venimos avanzando positivamente. El año pasado hubo fallo del juzgado primero administrativo a favor declarando la ilegalidad de precisamente el alumbrado público y yo lo denuncié antes precisamente para que los barranqueños entendiéramos y dije, oiga, debemos evitar pagar el alumbrado público, no paguemos el alumbrado público. Y ya van más de 25.000 ciudadanos unidos en esa protesta pacífica y debemos seguir, y aprovecho este momento para decirle a todos debemos evitar pagar el alumbrado público. El no pago del alumbrado público es una protesta pacífica en rechazo a los actos de corrupción del Quinteribueno, El Tabona, Héctor Valencia, Leonardo Orozco y Alfredo Espinosa, quienes forman parte de Iluminación de Arguelles. Con toda la autoridad moral, política y social, he venido precisamente haciendo estas denuncias en favor de los ciudadanos. Porque aparte de ser director de una ONG, soy padre de familia, soy ciudadano y esta tierra me duele. El tema aquí central es que el amor no debe ser fingido, se debe mostrar con hechos. Y pienso que los hechos han hablado de cómo hemos venido actuando desde la corporación. De modo que claramente está algo, y usted lo decía, el día martes denuncié en este importante espacio de diálogo ante el Ministerio Público cómo recibí 2 llamadas en la mañana para decirme que desde el gobierno de Alfonso Herjás estaban ofreciendo más de 20 millones de pesos para armar un plan de desprestigio en contra del abogado Leonardo Granados, porque el abogado nos había denunciado en la W, porque había presentado denuncias en la Fiscalía, porque ha puesto en conocimiento en las redes sociales las irregularidades de este gobierno. Estos temas que fueron delicados, solicité al Ministerio Público que quedara en acta, porque aquí no podemos permitir, como lo han hecho muchos gobiernos, de atacar a los ciudadanos que están en contra de las acciones ilegales de la administración. Entonces la estrategia es afectar su buen nombre y su buena imagen. He actuado con toda la honorabilidad, he enaltecido mi profesión hablando la verdad. La verdad tiene que primar y la verdad tiene que abrirle los ojos a los barranqueños para entender que así es que se comportan los gobiernos que vienen robando esta ciudad. Eso tiene que parar. Y yo lo que he hecho como abogado es hacerle honor a la ley, hablar con la verdad, utilizar los canales jurídicos para efectos de que haya justicia. Y la justicia tiene que ser luz para que los barranqueños no sigamos siendo víctimas
de esa estructura corrupta, elquinista, de la cual forma parte el actual alcalde. Y nosotros tenemos que entender que si le ponemos el alma, nos unimos los barranqueños, esto tiene que cambiar y va a cambiar. Yo soy convencido absoluto de que mi ciudad va a tener una luz muy bella que va a florecer en la medida que los barranqueños ya poco a poco, en el tema del alumbrado público, por ejemplo, no están pagando, rechazando estos actos de corrupción. Y una solidaridad absoluta con las mujeres del Paseo del Río. Eso tiene que primarnos. Todos tenemos derecho a que esa infraestructura pública siga siendo público, como el alumbrado público debe ser público y no un negocio del Quimbueno y sus amigos. Esto tiene que permitirnos reducir tarifa en beneficio de la comunidad y mantener público el Paseo del Río para que sigamos disfrutando por lo menos de los platos a los precios que hoy estamos viviendo en medio de una crisis económica que tiene Barranca y el país, pero que si nos seguimos luchando vamos a seguir adelante. La esperanza está dada y considero que desde el derecho confío en la justicia que va a empezar a ajustar precisamente las omisiones y las acciones ilícitas e ilegales por parte de la administración. Bueno, al menos hubo un paso, que ya por lo menos el alcalde ha dado la cara, se ha reunido con ustedes, pero según lo que he logrado asimilar, el acuerdo no lo veo como que tan cerca como lo esperaba. Pues es importante algo, Daniel, y es que cuando usted ejerce la función pública como la ejerce el alcalde, el 2 de enero del año 2020, cuando se posesionó el alcalde, él juró respetar la ley y la Constitución. De modo que el acuerdo va encaminado a ese tema. Hay que respetar la ley y la Constitución. La ley dice que usted tiene que hacer unos estudios correspondientes para proteger el Paseo del Río, puedes modernizarlo, estamos de acuerdo en eso, pero no para venir a imponer un negocio, que además estoy demostrando que ese negocio fue direccionado a los chats de Barranquilla y que ya hay unas empresas de Cartagena y de aquí de Barranca unidas para ejecutar un contrato que además tiene una licencia ilegal que violó el debido proceso y que cada funcionario debe asumir la responsabilidad por esos hechos que cometieron. De modo que, ¿cuál es nuestra propuesta? Empecemos por el camino derecho. Hay que hacer los estudios correspondientes para que de esa manera se blinde jurídicamente inclusive la ejecución de una obra y que en efecto el Mirador del Río es una obra inviable porque está violando toda la normatividad y no moderniza en el debido proceso. Lo segundo es que en la concertación hemos dicho, hay que actualizar de manera estructural el proyecto del tabla estacado para cumplir con los requisitos técnicos, administrativos, esa obra se realice, se construye, empiece la modernización de cara al río, pero primero con la barrera del río. Ese tema es central porque yo no voy a legitimar en ningún momento como abogado ni como ciudadano conductas punibles de las cuales se denunciaba ante la Fiscalía. O que el camino jurídico es este, la protesta está amparada en derecho, porque ya existe un pronunciamiento inicial de la Procuraduría que además debe decidirse de fondo para que en Barranca Bermeja no se despilfarren los recursos públicos. El tesoro público debe cuidarse y por eso consideramos, y lo dice la Constitución, todos tenemos el deber de denunciar actos ilegales para que empiece entonces el equilibrio de poderes, y en este caso los órganos de control, a ejercer el cuidado preventivo, por eso es una acción preventiva, y de haber responsabilidad, entonces habrá las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes. Pero partamos de un hecho, el primer acto que dio hacer el alcalde se llama acta de concertación, no existe. Y las mujeres le dijeron tajantemente el martes, nosotros no queremos el Mirador del Río porque es un proyecto que busca acabarnos, porque es un proyecto que no tiene estudio de perfectibilidad técnica ni socioeconómica. ¿Cómo construir 52 cocinas en una ciudad de 200.000 habitantes si Barranquilla, con 1 millón de habitantes, tiene una zona de comidas que se llama el Caimán de Barranquilla y ese estudio determinó solo 24? En la actualidad, el Paseo del Río tiene 23 cocinas y están en crisis. Están saliendo de la crisis apenas con el tema de la pandemia. Meter 52 cocinas es acabar la tradición, es romper un esquema jurídico que efectivamente nos blinda, pero que además de ello no permite ni garantiza la estructura de lo que debe ser el turismo anclado con el patrimonio, con la gastronomía, con la cocina tradicional. Hay que repensarlo y por eso lo digo claramente, el estudio realizado por Puerta de Oro no tiene la idoneidad porque violaron el POT, violaron la ley, violaron la Convención Internacional de la UNESCO. Y hago referencia y claridad a esto. El municipio invirtió 900 millones de pesos en el plan parcial para el diseño del patrimonio histórico y el espacio público en el sector comercial. Es decir, se destinaron una millonada
para garantizar la planificación del patrimonio histórico de la ciudad y no lo implementaron en el plan de ordenamiento. Hay una omisión gravísima de planeación municipal. No podemos tirar a la basura un proyecto tan importante que dice claramente que el Paseo del Río debe permanecer ahí, puede ser modernizado, pero es un patrimonio de los barranqueños. Esos señores que sí saben, precisamente consultoría, lo dice claramente, y Puerta de Oro será bueno construyendo malecones, pero realizando estudio y consultoría no. Y por eso esas objeciones se las pusimos de presente a la Procuraduría.